en la nube. Ya estoy grabando en la Correcto. nube, automático. Ya estamos grabando, ya. Listo. Ok, vamos a esperar unos minuticos. Llevamos hasta ahora 44 participantes, hay muchos en espera. Hay estudiantes de las universidades también de Venezuela que están muy pendientes del tema de derechos humanos, que más o menos aproximadamente como unos 40 se van a incorporar, a menos que se estén incorporando. Entonces vamos a dar unos minuticos. Nathan, tú tienes que hacer la admisión, porque tú eres el host, para que tú Sí, admitas a bueno, las personas. sí, aquí Ponte en la, participantes y pones en la, admitir. en la sala de espera, ¿no? Pon admitir a todos. Sí, correcto. A Aquí ver. todos estamos aprendiendo. Creo que aquí al 2030 estamos finos. Ya va. Ya va. Guíame un poquito acá. Mira, Métete, ponte de estoy en participación. participante y pon Correcto. admitir a todos. Ajá. A ver. Hay una opción arriba que dice admitir a todos. ¿La ves? No la veo. A ver, ya. No la veo, no la veo. O Vamos a dame ver. otra, métete en mi opción y ponme a mí entonces de host para yo apoyarte mejor. Sí, hazme ese gran favor. Pero hazme host a mí, así como me permitiste grabar, hazme host para mí. Gracias. Ok. Entonces, hacer anfitrión. ¿Listo? Ok, ahora yo sí puedo admitir. Por favor. Yo te voy a apoyar con eso. Gracias. Ahora sí estamos ingresando a todo el mundo, ¿no? Muy bien, ya muy bien. Adelante. Ok. Había bastante gente en espera. Sí, sí. Tenemos bastante gente, Sí. pero ya están entrando. Voy a seguir admitiendo. Sí. Ok, vamos a hacerle mute a todos. Voy a dejar solo entonces a Natán y a Laura. Y después los exponentes citan su mute, los apoyamos. Sí. Voy a silenciar a todos, ¿ok? Perfecto, vamos a esperar unos 2-3 minutos para dar chance. Unos 2-3 minutos y arrancamos, ¿sí? Exacto, vamos a dar unos 2-3 minutos y arrancamos. Ok. Creo que había mucha gente en sala de espera. Muy bien. Bueno, creo que llegamos a 60 y ahí podemos arrancar. Mientras se van incorporando. Bien. Muy bien. Bueno, comenzamos. Comienzo, ok. En primer lugar, como siempre, quiero darle a todos una gran bienvenida a este webinar, a esta charla virtual sobre un tema actual, debatible, preocupante y apasionante, como son los derechos humanos ante la pandemia del COVID-19. Lo hemos titulado La cuarentena y los derechos humanos, una mirada internacional. ¿Por qué una mirada internacional? Porque la respuesta a esta pandemia no es de carácter regional, es de carácter mundial y es de carácter global. Quizás es uno de los fenómenos que con más pertinencia se ha globalizado. Así entonces, el título del webinar de hoy. Quiero también, como presidente de la Logia Carlos Elenca de la Fraternidad Hebrea B'nai B'rith de Panamá, que me honro en presidir, darle la más cordial bienvenida a todos los miembros de las logias, tanto de la Logia Carlos Elenca como de la Logia Irving Sapp de B'nai B'rith, agradeciendo, como ya lo expresé anteriormente, a Eddie Silvera, creador y sostén fundamental de Stay at Home and Learn, que es el que nos está brindando el apoyo. Yo les agradezco, por favor, a las personas que vayan ingresando, pongan su sonido en mute, por favor. Gracias. Bien, durante varias décadas hemos sido testigos de eso a lo que yo me refería, que es la globalización. O sea, básicamente hemos visto globalización en el ámbito económico, en el ámbito ambiental, en el ámbito tecnológico.
Sin embargo, esta pandemia del COVID-19 se ha constituido en una emergencia mundial de salud que precisa de una respuesta global, coordinada y en gran escala por parte de los gobiernos de todo el mundo. A esta fecha, a nivel mundial, de acuerdo a las últimas informaciones, tanto de la Johns Hopkins como de la Organización Mundial de la Salud, se estiman y se registran casi 9 millones de casos. A lo mejor estoy por debajo de la cifra, no lo sé. Con casi 1 millón de fallecimientos. Cifras sin duda alarmantes que han afectado múltiples actividades humanas, como el trabajo, el transporte aéreo, el transporte marítimo, la educación, el turismo, la banca, las inversiones, la infraestructura física, solamente por citar algunas. Conocemos y valoramos la importancia que han tomado muchos gobiernos de las medidas de restricción que se han tomado para evitar precisamente la propagación de esta terrible pandemia y en particular de algo que la gente resiente mucho, aunque lo puede interpretar y aceptar como es el confinamiento o la cuarentena. Esa situación que rompe un poco lo que era una normalidad, lo que era un mínimo de actividad humana, la cuarentena o el confinamiento. No obstante, estas medidas que las entendemos como mecanismos para afrontar esta situación, de alguna manera han restringido y han limitado derechos que son importantes. El derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la alimentación incluso, servicios públicos de diversa índole e incluso más allá, afectando el derecho de la privacidad de cada persona. A diario estamos viendo un eterno debate entre apertura o cierre. Hay quienes dicen, es muy temprano para abrir las actividades. No se sabe realmente cuándo va a aparecer un tratamiento o cuándo va a aparecer una vacuna. Mientras que hay otros que se pronuncian por la apertura inmediata frente a los que aspiran a que el cierre se siga prolongando. Es un tema bastante debatible. Entonces surge esta pregunta. ¿Está el derecho a la salud y por ende el derecho a la vida, porque ambos van muy juntos, por encima del resto de los derechos humanos? Asimismo surge la pregunta, sin el resto de los derechos humanos, sin el ejercicio pleno del resto de los derechos humanos, ¿podremos disfrutar plenamente de la salud y de la vida? Es un tema, quizás para otro webinar. Según algunos analistas, las iniciativas de los estados para contener el virus no deberían ser excusas para encubrir el inicio, según algunos, de una nueva era dictatorial, marcada por una expansión masiva de los sistemas de restricción. Hoy en día sabemos que se han desarrollado sistemas de vigilancia para el rastreo de contactos, a los fines ya sea de hacer cumplir las cuarentenas o evaluar las tendencias, la trazabilidad, de cómo podría propagarse el virus. Es lo que hoy se conoce como la tecnología de la geolocalización. Por cierto, muy en boga, tanto en el Asia, concretamente en China, y también más cercano en Israel. Pero también vemos que otros derechos que van conexos con los anteriores, de alguna manera también han sufrido restricciones, muchas veces indebidas. Y me refiero a la libertad de información, a la libertad de prensa. Se han visto lesionados, se dan casos de periodistas y de médicos que han sido arrestados o detenidos por informar o expresar opiniones sobre el COVID-19. En nuestra región, me refiero a Latinoamérica, Venezuela, Cuba y Nicaragua, por citar simplemente 3 países, son ejemplo de ello. En otros países, como en El Salvador, hemos visto casos muy especiales. Por ejemplo, donde los presos se han visto sometidos a un hacinamiento forzoso en las cárceles. De allí la razón que nos lleva a tratar de ver esta problemática a través de una mirada internacional, que es el agregado al título del webinar del foro de hoy. Es cierto que el coronavirus
no discrimina ni por edad, ni por nivel socioeconómico, ni por grupo étnico, ni por el culto religioso, ni por el sexo. Pero lamentablemente sí discrimina a la hora de sus efectos en las distintas capas de la población. Y por ello no podemos dejar de lado a los sectores más vulnerables que sufren la pandemia, como son las comunidades de escasos recursos económicos, algunos en situación de pobreza crítica, los niños abandonados, las mujeres víctimas de la violencia doméstica, los ancianos, las personas incapacitadas físicamente, los desempleados, la población carcelaria, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacer, por ejemplo? De aquí pasamos a otra problemática. ¿Qué hacer, por ejemplo, con las migraciones masivas de refugiados en varias partes del mundo? Así como las medidas que impiden o restringen la libertad de movimiento de las personas. Y recientemente hemos sido testigos de protestas muy violentas en otras latitudes, protestas masivas de calles. ¿Cómo afrontarlas y cómo proteger al resto de la población de la contaminación que pudiera darse con esto? Para debatir este tema, tenemos esta tarde con nosotros a 3 invitados de excepción, con experiencia en el ámbito internacional, como son los embajadores Milos Alcalay, Alfredo Oranges y Laura Flores, a quienes al agradecer su presencia les doy la más cordial bienvenida nuevamente, todos ellos con una currícula muy densa, pero que voy a tratar de resumir en esta oportunidad, por lo cual le pido las disculpas, dadas las limitaciones del tiempo. Iniciaremos con Laura. Laura Flores posee una maestría en Administración de Empresas MBA de la Universidad California en Berkeley, una licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad de Brown. Actualmente es directora de las Américas en el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, responsable de la implementación de la agenda del Secretario General en la prevención de conflictos violentos y la promoción de la paz sostenible en países de Latinoamérica y del Caribe. Se desempeñó como representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas entre agosto del 2014 y noviembre del 2017. Entre 2006 y 2014, lideró la oficina en Panamá a cargo de proyectos de salud materna, adolescencia y juventud, igualdad de género y dinámicas de población. En el área de medio ambiente y sostenibilidad, Laura trabajó en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá y en el Fondo Mundial para la Naturaleza en Washington. Otros cargos públicos que ocupó incluyeron la Dirección de Promoción de la Autoridad de la Región Interoceánica de Panamá y la designación por el presidente de la República como primera viceministra de Comercio Exterior en el lapso 1998-1999. Dicho esto, vamos a comenzar. A medida que yo vaya dándole la palabra a los otros panelistas, me iré refiriendo a su respectiva currícula. Entonces, quisiera comenzar contigo, Laura, y yo te preguntaría, ¿cuál es tu actual rol en la ONU y cómo trabaja la ONU en los países afectados por la pandemia? Adelante, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natán. Realmente un placer estar con todos ustedes esta tarde. Qué maravilla. Una de las ventajas de esta nueva modalidad es que nos estamos de múltiples ubicaciones. Aquí estoy en Nueva York. Sé que hay mucha gente conectada, amistades. Mi papá está en Miami, mi mamá está en Panamá. Y bueno, realmente agradezco esta oportunidad. Cuando me invitaste, Natán, a la charla y me compartiste el título de la misma, por la naturaleza de mi trabajo actual, como decías, estoy a cargo de la División de las Américas, el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz y Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. Enseguida me conecté con los derechos civiles y políticos, pero en mi experiencia más amplia de la ONU, contabas un poco, trabajé en el Fondo de Población, estuve a cargo de la misión aquí.
pensé importante recordar que cuando hablamos de derechos humanos, y tú los mencionabas algunos, por supuesto el derecho a la vida, los derechos sociales y económicos, el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo digno, a no ser discriminado, el derecho a un medio ambiente sano, además, por supuesto, de los derechos civiles y políticos, del libre movimiento, la libertad de expresión, a la migración segura, a elegir libremente a nuestros gobernantes. Y los derechos humanos son universales, son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, indivisibles. No se puede realmente disfrutar ninguno a costa de otro. Eso responde a una de las preguntas iniciales que tenías y es uno de los retos que tenemos ante esta situación actual. Las convenciones internacionales en materia de derechos humanos permiten a los estados derogar ciertos derechos en el caso de una emergencia nacional, en este caso una pandemia global, que pone en peligro la vida de las personas. Y para ello la emergencia debe ser declarada. Por ejemplo, acá el secretario general ha recibido de parte de los gobiernos cartas indicando, poniendo en autos sobre la entrada en vigencia del estado de emergencia o de excepción. Y este debe estar enmarcado en un límite de tiempo y no ser discriminatorio. Entonces, la pandemia del COVID ha sido un shock externo masivo sobre un contexto latinoamericano y caribeño que ya presentaba varios indicadores de fragilidad. Entonces, más allá de la cuarentena, me gustaría hacer referencia en mi presentación a 3 ámbitos en los que los impactos y el manejo de la pandemia significan posibles reducciones en los espacios de derechos. En primer lugar, los grupos vulnerables y la profundización de las desigualdades. Ya tú mencionabas algunos. Segundo, la institucionalidad democrática y su mayor erosión. Y tercero, la gobernabilidad y sus retos en el corto y mediano plazo. Y en ese contexto, entonces, ¿cuál es el rol de las Naciones Unidas y qué hacemos nosotros desde el Departamento de Asuntos Políticos? La pandemia está amplificando los patrones de exclusión y las desigualdades ya existentes en nuestra región. Y al ser una situación que nos afecta a todos por igual, los derechos de igualdad y no discriminación deben aplicar inmediatamente en la respuesta a la pandemia. El negocio de la ONU es principalmente la reducción de la pobreza y el sostenimiento de la paz. Entre 2002 y 2014, la mayoría de los países en la región experimentaron una reducción importante de la pobreza y la desigualdad, con la adopción de políticas redistributivas y el crecimiento del empleo formal. La mayoría de los países en nuestra región alcanzamos la clasificación que se conoce como países de mediano ingreso, pero esas tendencias positivas se estancaron en el 2015 y hemos mantenido los niveles más altos de desigualdad en el mundo. Pues con la caída de la actividad económica que se avecina y se estima en un menos 5.3%, y el aumento en la tasa de desempleo, se espera que la tasa de pobreza crezca en 4.4 puntos solo este año, llegando a 34.7% a nivel regional, y la pobreza extrema crezca en 2.5 puntos, elevándose a 13.5%. Eso representa 16 millones de nuevos pobres desde que empezó la pandemia. Entre ellos muchas mujeres que encabezan una gran parte de los hogares pobres y se sustentan de la economía informal. En este panorama de mayor pobreza se incrementa también la malnutrición. Un análisis del Programa Mundial de Alimentos en 10 países de la región revela que el número de personas en riesgo de inseguridad alimentaria se triplicaría de 5 millones a 15 millones, siendo Haití y el Corredor Seco de América Central áreas de particular preocupación. Entonces, la respuesta a la pandemia debe atender con urgencia las necesidades de las personas en situación de pobreza y pasa por garantizar los derechos de las mujeres y asegurar su empoderamiento económico para que puedan contribuir a la reconstrucción. Por cierto, la cuarentena ha subrayado el papel de las mujeres como proveedoras de cuidados en el hogar, trabajo fundamental pero no remunerado. Las mujeres también se han visto más afectadas en su derecho a una vida libre de violencia por el incremento en la violencia doméstica, llegando a reportarse hasta 50% más de casos desde que se decretaron las medidas de confinamiento. Otro grupo vulnerable, la niñez y la juventud. Aunque son quizás los menos afectados desde el punto de vista de salud, el acceso a la educación se ha visto interrumpido en muchos países y sobre todo para hogares de menores ingresos. Más de 171 millones de estudiantes en Latinoamérica y el Caribe no están asistiendo a clases porque no tienen las herramientas o la conexión de internet. Una situación de creciente preocupación es la de los privados de libertad, los mencionabas. Algunos países ya han introducido medidas específicas como la transferencia al arresto domiciliario para ofensores menores a fin de descongestionar las cárceles y evitar mayores focos de contagio. Otro grupo vulnerable que se ha visto muy afectado,
los migrantes, los refugiados, las personas desplazadas, que ya de por sí viven en condiciones de hacinamiento con acceso limitado a cuidados de salud, son particularmente propensos a infecciones. Cualquier restricción a la libertad de movimiento y acceso al territorio nacional debe ser impuesta de manera que se respeten las convenciones internacionales, incluidas las prohibiciones de detención arbitraria y los principios de no discriminación y no devolución. Estas personas además se enfrentan a una creciente xenofobia, siendo que 167 países cerraron sus fronteras desde el inicio de la pandemia y al menos 57 estados no están haciendo excepción para las personas que buscan asilo. Estas circunstancias son caldo de cultivo para mayor inestabilidad, ya que se esperan más desplazamientos en lo que las restricciones a la movilidad se liberen. Nuestra región es altamente vulnerable también a los desastres naturales, a los que también contribuye el cambio climático. Recuerden los recientes fuegos en el Amazonas. Y la temporada de huracanes acaba de arrancar y presenta riesgos adicionales, particularmente para los países del Caribe, de manera que las medidas contra la pandemia no deben darse a costa del relajamiento de estándares de protección ambientales y el derecho de las personas a un medio ambiente sano. Vemos entonces cómo la llegada del COVID-19 viene a exacerbar la fragilidad de nuestras sociedades. Se ha puesto de relieve que a pesar de cuantiosos avances en la región, nuestras democracias y modelos de desarrollo se han quedado cortos en la respuesta a las necesidades más urgentes de los grupos en situación de vulnerabilidad. Aquí entra el tema de la corrupción, que tocaré más adelante. Esa realidad de lo que ha quedado pendiente la vivimos intensamente en el último semestre del 2019, cuando se produjeron extensas manifestaciones ciudadanas sin precedentes que francamente nos tomaron por sorpresa a países en el sur, la comunidad internacional, y se sumaron a las profundas y prolongadas crisis que experimentan algunos países. Aunque muchas expresiones de descontento se aplacaron con la llegada del COVID por las medidas de restricción, el riesgo de que los impactos de la pandemia, sobre todo en lo que toca a los derechos humanos, vuelvan a inflamar tensiones sociales, está latente y se registra con el paso de las semanas desde el inicio de las cuarentenas, poniendo presiones para la reapertura de las economías y las fronteras, que es la fase en la que estamos muchos. Desde la perspectiva histórica, la democracia es una conquista reciente para nuestra región. En general, Latinoamérica y el Caribe se ha visto como región de transiciones exitosas del autoritarismo a democracias consolidadas. No obstante, en los últimos años, la ciudadanía ha perdido la confianza en los representantes políticos y en las instituciones democráticas. Según Latinobarómetro, en el 2018, solo el 22% de los latinoamericanos dijeron confiar en sus gobiernos, en comparación a un 45% en el 2010, una reducción de casi a la mitad en menos de una década. También es preocupante el crecimiento en el porcentaje de ciudadanos que parece dispuesto a considerar opciones no democráticas como alternativas de gobierno. La ciudadanía exige cada vez más y más abiertamente, con ayuda de las redes sociales, que los gobiernos ofrezcan soluciones. La gran desigualdad y la fragilidad de los sistemas de bienestar social son herencia del pasado autoritario y al no haberse podido resolver del todo, siguen generando tensiones que acentúan la conflictividad política y erosionan la legitimidad de los regímenes democráticos actuales. Así vimos un superciclo electoral entre finales de 2017, cuando me tocó asumir esta posición en la ONU, y mediados de 2019, con resultados electorales muy cerrados en las llamadas elecciones del enojo, que aunque en su mayoría se resolvieron en transiciones pacíficas, el descontento de la ciudadanía y el hartazgo de la política tradicional llevó a la elección, o al menos importantes resultados en las urnas, para los llamados outsiders. En los próximos 12 meses, varios países de la región están por iniciar ciclos electorales que en este contexto pueden tener consecuencias decisivas. En algunos casos, la pandemia ha introducido retrasos importantes en actividades preparatorias electorales. En otros contextos, la credibilidad de las instituciones electorales ya estaba en duda y existe el riesgo de la manipulación de los tiempos electorales para ganancias políticas de corto plazo. Lo que sí es cierto es que los logros en la estabilidad, en la paz alcanzada en la región de las últimas décadas, no pueden convertirse en víctimas adicionales de la pandemia. Deben ser preservados. El respeto a las instituciones democráticas, aun cuestionado como pueda estar en la actualidad, se da por sentado en ciertos países de mediano y alto ingreso, pero estamos viendo que no refleja las diferentes realidades de nuestra región, donde estamos experimentando tendencias más autoritarias por parte de los gobernantes, independiente de la tendencia política. En un contexto de fragilidad política, marcado por la falta de confianza en instituciones,
y nuevas dinámicas políticas, los países se vuelven aún más vulnerables a un shock externo inesperado como el COVID-19. Podemos deducir entonces los enormes retos a la gobernabilidad de nuestros actuales dirigentes. Mientras podamos resolver la crisis sanitaria monumental del COVID, la ciudadanía se verá cada vez más afectada por la crisis socioeconómica que avanza segura e implacable. Y si no manejas la pandemia con miras a la prevención de conflictos, el descontento social puede también degenerar en escenarios de mayor inestabilidad política. Ese estado de emergencia o régimen de excepción, como les decía, que debe ser declarado, y las medidas establecidas deben ser temporales, proporcionales y estar dirigidas a la protección de las personas. Como todos hemos experimentado, las medidas afectan directamente el derecho a la libre movilidad con las cuarentenas, los toques de queda, la restricción de reuniones en espacios públicos, y se pone en marcha una mayor centralización de los poderes, una tendencia hacia un mayor autoritarismo e incluso el control de las Fuerzas Armadas en algunos casos, con el fin de asegurar la distribución de bienes y servicios básicos, el orden público y la seguridad nacional. En efecto, una mano dura, lo cual en algunos países ha incentivado tensiones sociales y protestas, con los manifestantes pidiendo desde acceso a servicios básicos hasta relajamiento de las medidas. Y si no se manejan cuidadosamente, estas medidas pueden propiciar abusos en materia de derechos humanos, en algunos casos aumentando las tensiones entre poderes del Estado y erosionando la credibilidad de la administración o incrementando la desconfianza en gestiones que ya venían con problemas de legitimidad. Previo a la pandemia, ya había preocupación del progresivo empoderamiento del poder militar en su rol de garantes de última instancia para la estabilidad nacional, ante la incapacidad de algunos países de procesar diferencias a través de medios democráticos. Vemos que la utilización de los militares para cumplir funciones de seguridad pública o de medidas sanitarias de emergencia nuevamente es fundamental. Las medidas transitorias introducidas en periodos de crisis que limitan los derechos civiles y políticos podrían restringir la participación de la sociedad civil y su capacidad de influenciar decisiones sobre políticas públicas, de exigir a los gobiernos la rendición de cuentas y de movilizarse alrededor de ciertas causas. Las medidas de emergencia podrían permitir a grupos de interés instrumentalizar la crisis, imponer agendas que de otra manera no serían aceptadas por la sociedad y la comunidad internacional. Hemos visto antecedentes recientes de respuestas desproporcionadas a la protesta social, incluyendo violaciones a los derechos humanos. La respuesta inmediata a la pandemia ha sido complicada adicionalmente en algunos lugares por amenazas a la paz, a la seguridad, a la ley y el orden. El llamado al cese al fuego global por parte del secretario general de la ONU para enfocarnos en el real enemigo común fue bien recibido. No obstante, vemos cómo grupos armados y organizaciones criminales se han aprovechado de la pandemia para retomar influencia sobre espacios territoriales. El incremento de la violencia de pandillas o maras, por ejemplo, asegurando los toques de queda, y las tensiones en algunas fronteras socavan la autoridad de los gobiernos para mantener el Estado de Derecho. Preocupa la creciente hostilidad contra periodistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas. En toda la región crecen en persona y en las redes sociales el estigma, la discriminación, el discurso de odio contra minorías, contra el personal de salud y en algunos casos contra aquellos de quienes se sospecha portan el virus. Acusaciones de corrupción en el manejo de fondos de emergencia han proliferado en todos los países, erosionando aún más la confianza de la ciudadanía. Ya veníamos de un incremento percibido en la corrupción los últimos 12 meses antes de la pandemia, según datos de Transparencia Internacional, además de la percepción que los gobiernos no estaban haciendo suficiente para... La declaración de estados de emergencia va de la mano con la suspensión de regulaciones que rigen contratos públicos, lo cual relaja la veeduría y aunado al incremento de fondos disponibles, abre oportunidades para corrupción, coimas, sobreprecios, en el abastecimiento de bienes básicos y la compra de insumos. Este domingo que pasó en el New York Times se publicó un artículo en primera plana señalando a nuestra región dolorosamente a la vanguardia de estas prácticas inmorales, sobre todo en estos momentos. La corrupción no solo desvía fondos esenciales para enfrentar la crisis sanitaria, pero también socava la legitimidad del Estado y la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales. Entonces, ¿dónde está la ONU en todo esto? Y ya 2 minutos más. En el 2020 ya habíamos iniciado con una erosión importante al multilateralismo, entre tensiones geopolíticas y fragmentación regional, además de un claro vacío de liderazgo global. Y aunque la tendencia a encerrarnos como naciones se entiende dentro de la pandemia,
La solución pasa más bien por la colaboración y la solidaridad entre los países, y ese es el espacio de la ONU. Los países somos solo tan fuertes como el eslabón más débil. A problemas globales, respuestas globales e integrales. Ya vimos que la respuesta a la pandemia ha puesto de relieve la importancia del gobierno en proteger los derechos humanos de las personas. Los países que han invertido más en las redes de protección a los derechos está comprobado que son los más resilientes. Y por ello la respuesta integral a la crisis requiere políticas públicas ancladas en la igualdad y la democracia que ayuden a reconstruir mejor. La clave está en lograr el balance entre la implementación de medidas de emergencia, a la vez preservando la fábrica democrática, respetando los derechos humanos y asegurando las ganancias ya logradas con la paz. El acompañamiento internacional a los esfuerzos nacionales es la cooperación y asistencia técnica, y para eso está precisamente las Naciones Unidas en su rol de apoyo a los esfuerzos nacionales. La magnitud de los retos que los países tienen por delante nos obliga a repensar el rol de la ONU. Se requiere más que nunca poner los derechos humanos al centro de la respuesta, asegurar un enfoque sensible ante los conflictos y apoyar iniciativas de prevención. Como señala el informe del secretario general sobre los impactos del COVID-19 en América Latina y el Caribe, que está por salir en las próximas semanas, la crisis que se está gestando en la región también puede ofrecer oportunidades importantes para reconstruir mejor. El rol de la ONU, entonces, es ayudar a los países a reconstruir y hacerlo mejor. En una región donde la conflictividad social se ha agudizado con la pandemia, reconstruir mejor exige un nuevo pacto social que proteja derechos fundamentales y que realce el Estado de Derecho. Los periodos de crisis conducen a cambios profundos en lo político y lo institucional, y los resultados no necesariamente están predeterminados. Un nuevo pacto social dirigiría estos cambios hacia la democracia, el bienestar y economías más resilientes y sostenibles. En conclusión, los gobiernos están llamados a gestionar los retos de la pandemia de manera que no erosionen, sino que fortalezcan los derechos humanos y la democracia. Nuestro actual sistema y la forma de respetar y atender los derechos humanos nos hizo vulnerables a la pandemia. Lo que aprendamos de la respuesta nos ayudará para enfrentar otros retos de carácter global, no siendo el menor el cambio climático. Es hora de construir mejor y asegurar sostenibilidad para las futuras generaciones. Muchas gracias, Laura. Ahorita, en realidad, tú tocas aspectos fundamentales, ¿no? Pues pareciera que con todos los problemas que estamos viviendo a nivel mundial, llega esta pandemia donde por un lado nos hermana como seres humanos ante una tragedia, pero por otro lado las potencias, ¿no? Es como una especie de cohete que dispara de por sí ya los conflictos que existen a nivel mundial, y lo estamos viendo en distintas partes del mundo, no solamente en las migraciones, en las protestas, sino también a nivel incluso privado, es decir, también está afectando la vida pues, del ser humano normal, de la familia. Voy a pasar ahora y quiero presentar, ya volveremos contigo, Laura, porque aquí vamos a dar, digamos, como una especie de rotación, pero muy, muy interesante y muy esclarecedora tu posición y tu opinión. Me toca en este momento presentar al embajador Milos Alcalay, que es el que continúa próximamente. Milos Alcalay, conocido por todos, es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela en 1969. Ha hecho especializaciones muy importantes en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, en la sección diplomática. En la Universidad de París ha hecho estudios internacionales y en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. En sus actividades docentes ha sido profesor de Derecho Internacional de la Universidad José María Vargas en Caracas, profesor del Máster en Diplomacia de la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo, profesor de Derecho Internacional en los cursos de posgrado en la Universidad del Caribe, y también ha cumplido importantísimas actividades diplomáticas que me voy a permitir mencionar. Ha sido representante permanente del Parlamento Latinoamericano y del Parlamento Andino ante el Parlamento Europeo del Consejo de Europa entre 1983 y 1997. Secretario Ejecutivo del Parlamento Andino, Bogotá, Colombia, 1985-1990, con rango de embajador. Embajador de Venezuela en Rumania en el periodo 1990-1992, embajador de Venezuela en Israel
de 1992 a 1995, viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela de 1995 a 1996, embajador de Venezuela en Brasil 1997-2001 y representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, New York, 2001 al 2004. Pero la labor de Milo no termina allí, él también ha escrito obras importantes. Entre sus libros más reconocidos está Tendencias Básicas de Nuestra Época, Globalización y Democracia, del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Posiciones en torno al uso ilícito de drogas, publicada por el Parlamento Andino. El Parlamento Andino y los Derechos Humanos, publicación del Parlamento Andino. Y La Situación de los Derechos del Hombre en América Latina, publicado por el CID en francés e italiano en Roma en 1976. Actualmente, Milos Alcalay es presidente del espacio Ana Frank, es miembro del Consejo Consultivo del Movimiento Soy Venezuela, es miembro del Consejo Consultivo de Política Exterior de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional del 2016, Asamblea Nacional Legítima, presidente del capítulo venezolano del World League for Freedom and Democracy del 2005 al 2015, con sede en Taipei, Taiwán, y miembros del Instituto Cultural Venezolano Israelí. Le paso entonces ahora la palabra a Milos y más adelante continuaremos con la pregunta. Adelante, Milos. Okay, ya. Muchas gracias, mi querido Natán. Natán, yo voy a hacer aquí una infidencia en cuanto a edad, porque en la época primaria fuimos condiscípulos del Moral y Luces y veo que hay algunos de esa época. Está mi querido hermano Michel Freundlich, está Shaika Osip, veo al amigo Weinrum, bueno, varios de los amigos que estuvimos así. Pero hoy los saludo en su condición de presidente de la logia Carlos Zeneca de la Beneguirí. Hablando de la Beneguirí, saludo a mi amigo Alberto Javiles, que estaba en la Beneguirí en Caracas y fue exportado a Panamá, en donde hace una muy buena labor. Pero recordar también a una de las figuras prominentes de la comunidad judía panameña, que fue mi colega en Israel, el embajador Moisés Mizrahi, Zichrono Libraja, que lamentablemente nos dejó hace algunos meses y que llevó una misión diplomática panameña en Israel de gran relevancia. Muy contento con Laura, muy buena la exposición desde la perspectiva onusiana, de manera que eso me va a permitir más bien entrar en una línea no muy diplomática, es decir, yo soy ex diplomático, de manera que haré un análisis más político. Es como si la visitara a ella para que nos ayude en la prevención de conflictos, ¿no? En lo que estamos viviendo en Venezuela, de manera que sirva esto como una visita no oficial. Ojalá la pandemia nos permita visitarte en tus funciones allá en la ONU y regresar un poco a esa vieja cuestión. Quiero saludar de manera especial a Alfredo Oranges, no solamente embajador en Panamá, lo escucharemos con mucho interés, pero sobre todo presidente de la Sociedad Bolivariana. Por cierto, no confundir con el movimiento bolivariano que tenemos nosotros, es decir, aquella visión bolivariana de principios, de valores. Son las que asumió Panamá en una dimensión interamericana. Willy Coches en la OEA prestó el asiento de Panamá para que María Corina Machado, una dirigente muy destacada, pudiera hablar ante el organismo regional, algo que hicimos nosotros cuando Panamá vivía en dictadura y ofrecimos nuestro espacio para que los panameños pudieran denunciar los atropellos de la dictadura de amor. Ahora que no es que amor con amor se paga, pero es el reconocimiento a esa digna diplomacia panameña y bolivariana con B mayúscula, nada que ver con la bolivarista que llaman. Ya recordaba en Naciones Unidas el predecesor de Laura Flores, mi amigo Morales, Pulo, él fue un hombre sumamente activo, Ramón, no solamente en la lucha por la democracia, sino también en la visión diplomática. Bueno, y con eso comienzo. Ya los preámbulos están, saludo a muchos amigos que están, sería interminable. Aprovecho un poco, ya que Laura hizo la excepción, saludar a mis hijos que también están desparramados por el mundo, un hijo en Nueva York, otras hijas en Brasil, dos lugares emblemáticos en la cuestión del coronavirus. Y entro
Yo voy a hacer mi presentación en dos partes. La primera, los esfuerzos de los estados para luchar contra la pandemia, de los retos hemisféricos y mundiales. Pero la verdad que tanto la exposición de Natán como especialmente la exposición de Laura Flores me va a permitir quizás, si queda algún tiempo, regresar en esa visión que ella ya anunció, la importancia de que después de la en la época de la post-pandemia podamos reestructurar el edificio onusiano dentro de los alcances de muchas críticas, igual que se han hecho críticas a la democracia en América Latina, también hay muchas críticas sobre la forma en que los organismos multilaterales y la ONU lo está haciendo, es decir, este es un viejo debate, pero que cobra una importancia fundamental con el tema del coronavirus. Pero la segunda parte, que es la que yo me voy a dedicar entonces, es la situación de regímenes totalitarios durante la pandemia. Claro, en el enfoque muy correcto desde la perspectiva internacional de Laura Flores, deja entre líneas una visión muy clara. Pero yo sí quiero ser muy concreto como venezolano en señalar la fotografía de la realidad venezolana. Y yo diría que la fotografía de la realidad venezolana, muchos dirán, bueno, esto voy a presentar rápidamente lo que es el horror de la situación venezolana. Y trato de limitarlo porque alguien que yo creo que hoy en día todos conocen la realidad del país, dicen, bueno, pues este embajador, pero ¿cómo exagera en esto? No es exagerar, es lamentablemente una situación muy grave, porque quizás regreso un poco a la parte global e internacional. Es decir, es verdad, y lo decía Laura Flores, y lo decía Natán, que en el cumplimiento de ese drama que es el coronavirus, algunos de los derechos humanos han sido fragmentados y violados. Entonces, gobiernos democráticos reconocidos por la visión democrática que se tambalean un poco por la crisis, pero han afectado la situación de libre tránsito, han monitoreado la vida a través de la tecnología digital para ver si los enfermos pueden contagiarlo, han cerrado los espacios para prevenir que la expansión del coronavirus se dé, pero todo ello, en los generales, por supuesto, son para evitar la propagación del virus y tiempo para que los hospitales, las clínicas puedan adaptarse con los respiradores, porque no estábamos preparados para esta pandemia. Entonces es una violación de derechos humanos, pero ojo, y lo decía muy bien Laura, hay algunos límites. ¿Cuáles son esos límites que hay a la ruptura de los principios y valores de los derechos humanos? Podemos acostumbrarnos entonces a una gobernanza de las emergencias, porque si no se consigue una solución a la pandemia, ¿cuánto tiempo tenemos que permitir que cada vez atropellen más los derechos humanos? ¿Cómo hacer que los gobiernos, los sistemas de gobierno recuperen la confianza? Esto que señalaba Laura, hay que recuperar la confianza, pero para recuperar la confianza es absolutamente necesario buscarle que las instituciones y los ciudadanos de manera participativa puedan entrar. Natán señalaba la experiencia mía en la diplomacia parlamentaria y no son solo los gobiernos. Hoy en día hay nuevos actores políticos no reconocidos en la doctrina del derecho internacional, pero que hay que incorporar y la ONU los incorpora cada vez más. Los parlamentos, las organizaciones no gubernamentales y su papel fundamental en esta crisis del coronavirus, los gobiernos locales y regionales que cada vez son más importantes en la búsqueda de ese, y por supuesto la confianza en la reformación de los partidos políticos, pero ciertamente no puede ser una especie de cheque en blanco. ¿Cómo enfrentar entonces todo lo que nos viene en el gran colapso económico y social que viene? Ya Laura señalaba las cifras abrumadoras en América Latina, pero lo que viene es peor, señores. Lo que viene es que ni siquiera podemos imaginarnos con todas las cifras y proyecciones hasta que no termine la pandemia. Es decir, ¿cómo va a resultar por los efectos de la pandemia que limita los derechos de las personas a poder trabajar? ¿Qué heredaremos? No sé. Yo personalmente no tengo una respuesta. Entonces, perdone esa introducción porque hay violaciones de derechos humanos que hay que ponerle límites a esas violaciones de derechos humanos. Tiene que tener gradualidad, pero no me voy a detener mucho en esto porque quiero concentrarme en la segunda parte. Mientras algunos países luchan para controlar el coronavirus,
otras dictaduras luchan para conservar la corona, es decir, conservar el poder. Y no les importa, en muchos casos, en el caso de Venezuela, cuál es la situación de la pandemia económica y social, sino cómo hacen para mantenerse en el poder, en un sistema de dominación, en un sistema de sucesión. Me perdonan los diplomáticos y a veces salgo un poco fuera del alcance, pero es que hay que decir las cosas y permítanme hacer esa visión. Entonces, ¿cómo se soluciona el caso de Venezuela? Bueno, se ha propuesto un gobierno de salvación nacional, un gobierno de emergencia nacional, un gobierno que se rechace la usurpación, un gobierno donde puedan participar libremente todos los actores del país, y no una cúpula que lo que está buscando es aferrarse y mantenerse en poder a toda costa. Y voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ese drama que estamos viviendo, porque Venezuela ya venía una pandemia económica y social antes del coronavirus. Es decir, las cifras de Venezuela, que era visto como el país más rico de la región, el país con más potencialidades, el petróleo, el oro, la bauxita, bueno, y teníamos felizmente, Venezuela era un país de brazos abiertos a la inmigración, de países abiertos a aquellos que luchaban contra las dictaduras. Y de repente nos hemos convertido en el país más pobre en 20 años, de mayores dificultades en la cuestión económica y social. A lo mejor si hay algunos amigos del gobierno no se sentirán cómodos, pero es la verdad. Por ejemplo, la lucha sanitaria por el coronavirus, ¿cómo se hace? Bueno, se le da prioridad a los centros cubanos de barrio adentro, los CDR, no a las clínicas que están instaladas. Los CDR son unas casitas hechas con unos médicos cubanos que realmente no tienen la capacidad para enfrentar el coronavirus, o se distribuyen medicinas y comida a los que tienen carnet de la patria. Es decir, ni siquiera en la época de la Europa comunista se distribuía comida a los que tenían carnet del Partido Comunista. Aquí, si tú no tienes un carnet de la patria, no puedes recibir tu caja clara, no puedes recibir los alimentos. Es decir, hay como una especie de apartheid. Pero además de eso es el control del espacio público. Por ejemplo, ciertamente ante el colapso no hay luz en algunos sectores durante meses, no hay agua, no hay gasolina, no hay gas. Entonces comienzan a haber protestas de esos sectores, son protestas puntuales, no están organizadas por partidos políticos. Solamente este año han habido 1.500 protestas de los vecinos de un barrio porque no recibe agua, de los habitantes de una región porque no reciben agua, no reciben medicina, y entonces son una situación. Ahora, en vez de buscar una solución, ¿qué es lo que hay? Bueno, hay toda una amenaza, una persecución, una retaliación basados en el coronavirus. Es decir, yo les decía antes, yo acepto que los espacios públicos se controlen para evitar pandemia, pero cuando vemos esas contradicciones de las necesidades de la población, que sí hay algunas, se dan las entradas de algunos privilegios, medicinas y comida, pero van a la nomenclatura o van a los militares de alta jerarquía, y el resto son las migajas que le quedan en una caja CLAP para repartirla entre los seguidores del régimen. A los demás nada. Por ejemplo, tengo como jubilado de la Cancillería, después de 34 años, yo recibo un sueldo de menos de $4. Y entonces, para yo recibir una caja, tengo que ir a las 7 de la mañana en el sol tropical, esperar hasta las 4 de la tarde para que vea una cajita con un litro de aceite y con una harina pan, y en una forma humillante además, ¿no? En donde efectivamente esa es la realidad. Es esa historia de horror que les digo, que uno lo cuenta y dice, no, esas son exageraciones. Pero además de eso, el régimen ha secuestrado a la población. Por ejemplo, lo último. A la vicepresidenta se le ocurre, vamos a cerrar el metro porque es un foco de epidemia. Se cierra el metro. ¿Qué pasa? La gente tiene que salir. ¿Y qué hace? Te meten los autobuses abarrotados de gente, rompiendo todo tipo de control. Tuvieron que cambiar las medidas. Pero entonces, ¿qué hacen? Establecen alcabalas. Tú no puedes ir en Caracas, por ejemplo, de un barrio a otro, de una organización a otra, porque hay alcabalas que te impiden pasar en la misma ciudad de Caracas. Que si fuera por la pandemia, porque además hay una locura, un día te dicen 7 días no hay pandemia y 7 días sí hay, la célebre propuesta 7+7. 7 días tú puedes salir a la calle y
la actividad. Y 7 días no puedes. Entonces tú dices, bueno, es como el prestidigitador, ahora sí, ahora no. Esa es una situación de la ausencia de una visión global para realizarlo. Pero además a los que protestan hay una persecución. Perdónenme que me detenga en esto porque es importante señalarlo. Si bien en América Latina se ha vivido una situación muy grave, la de Venezuela es decir, todo el entorno político está presidido. Hay 36 diputados de la Asamblea Nacional que están en el exilio. Y los que no están en el exilio están presos. Y los que no están presos son comprados. Lamentablemente, esa es parte de la visión que en el futuro habrá que poner los partidos gente con una visión ética. Son o perseguidos, o si no, si tú te dejas plegar y creas entonces un partido neoadeco, o neocopellano, o neojusticiero, o neoliberal, bueno, te compran y entonces hacen como hacían en los países comunistas. Yo fui embajador en Rumania y llegué a conocer, porque fue justo después de que los militares incondicionales de Ceausescu fueron los que lo juzgaron y lo posicionaron a él, Nicolás Ceausescu, que a la primera dama. Pero ese es otro tema. Yo visité a los que decían que eran opositores. Habían 3 opositores, un socialista, había un opositor del partido de los campesinos y había un senador, pero no tenía ningún poder. Si ese senador que Coposu, por ejemplo, que era la democracia cristiana, estaba en Nice y un turista americano le preguntaba ¿qué hora es? Y él decía a las 6, lo llevaban a interrogar. ¿Qué habla usted con ese extranjero? Es decir, pero ellos trataron de buscar en la última etapa que había partidos políticos, es democracia. Y Ceausescu sacaba el 97% de los votos, tipo Cuba, ¿no? O de repente, yo fui presidente de la Unión Mundial de Jóvenes Demócratas Cristianos y recibí la solicitud de la CDU, de la República Democrática Alemana, antes de la actividad diplomática, en donde decían, bueno, aquí está la doctrina social de la Iglesia, aquí está la justicia social, pero eran manipulados por el aparato comunista, pero ellos decían, bueno, aquí hay una CDU, igual que en la República Federal Alemana. Es decir, nosotros hemos llegado a una situación de ese nivel. La persecución no solamente es contra Guaidó, sino contra sus familiares, contra los familiares de los parlamentarios o de los políticos. Y además de eso, si un médico dice, caramba, no se está haciendo bien, lo detienen. Enfermeras detenidas por opinar sobre el coronavirus. Los periodistas por escribir el drama del coronavirus son o silenciados en sus medios o medios internacionales como DirecTV, que era una ventanita porque sacaron la televisión colombiana, sacaron la televisión mexicana, sacaron la televisión. Bueno, había una ventanita con la Deutsche Welle, que también comenzó al final a cuidarse un poco, porque tuvo varias amenazas y declararon persona no grata al embajador de Alemania y después permitieron, pero con el acoso, no permiten la CNN, etcétera, etcétera. Pero aún así con esa ventana decidieron cerrar DirecTV. Es decir, hoy no tenemos ni siquiera información nacional ni información internacional. Y aquellos medios nacionales que se atreven, bueno, ya sabemos cuál es su fin. Pero depende, porque hay un aparato de propaganda y en la propaganda al estilo Goebbels, siempre la primera víctima es la verdad. Nosotros tenemos todos los días encadenados, pues no tenemos posibilidad de ver películas de HBO o de ver el noticiero de Deutsche Welle, que ver al señor Maduro todos los días, o si no es él, es Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez, los 2 hermanos, en donde te hacen una historia en donde de poca credibilidad, atacan a todos los países, dicen que el presidente de Colombia lanza venezolanos para venir con coronavirus, para afectar al país que no tiene coronavirus, o contra Brasil, la diplomacia de los carritos choferes. Por supuesto, el principal criticado son los Estados Unidos, Italia. Entonces, pero con una reiterada, miren, nosotros no tenemos casos, y miren cuántos casos en Brasil, y da las cifras de Brasil, y las cifras de Colombia, y las cifras de Panamá, y las cifras de los otros países. Realmente una propaganda que no obedece a la verdad porque no te dan las posibilidades del enfoque real. En cuanto a la solidaridad humanitaria, inclusive inicialmente rechazaron los esfuerzos de la comunidad internacional en dar alimentos y medicina. Se logró, gracias al concurso de las ONG, en 3 lugares fronterizos, recoger la ayuda, en Cúcuta fundamentalmente, en Boavista, en el Brasil,
y en Curazao. Bueno, fueron negadas, fueron tapadas completamente las posibilidades de que, estos alimentos y comidas llegaran. Como la presión fue tan grande, entonces comenzaron paulatinamente a decir, no, como es el imperio norteamericano con sus sanciones, mentiras. Esa cuestión fue nosotros vamos a permitir que la Cruz Roja Internacional y la Organización Panamericana de la Salud, que si bien es regional, tiene vínculos con la Organización Mundial de la Salud, que es otro tema que es el tiempo que quisiera tocar. Pero, por ejemplo, los 5 millones de venezolanos que están, muchos de ellos en Panamá, pero que están en Colombia, que están en Brasil y que están muy bien atendidos por el sistema onusiano, atendidos por ACNUR, atendidos en ACNUR sobre todo en Colombia, atendidos por la Organización Internacional de Migraciones en Brasil. Bueno, el régimen se opone a la ayuda porque dicen que eso es mentira, esa ayuda. Entonces, bueno, esos 5 millones, muchos de ellos con los estados de pobreza que planteaba Laura, no tienen posibilidades a pesar de ello hay, por eso que yo quiero reconocer ahí dos cosas rápidamente. Uno, que es el apoyo del sistema onusiano de esas organizaciones, y dos, de los gobiernos, porque hay que ver lo que es haber recibido toda esta cantidad de venezolanos empobrecidos, muchos de ellos, y que tienen además la limitación, porque el régimen no les da pasaporte, no les da los documentos necesarios, entonces te exponen a salir de la frontera sin documentos, siendo indocumentados y teniendo una situación realmente dramática y difícil por ser indocumentados. Por ejemplo, ahora muchos de estos pobres que trabajaban en el mercado informal, cuando solicitaron el regresar a su casa, el tratar de, bueno, el problema es que en la medida que la pandemia ataca a todos, ciertamente también los que trabajan en informal tienen que regresarse. Bueno, no les permite regresar. Hay como una especie de barrera por insultos, vendepatria, y entonces están un poco como en el limbo. O no los dejan entrar porque son los que traen el coronavirus que está manipulando el presidente Duque de Colombia, o no los dejan entrar porque no tienen la infraestructura. Es decir, realmente es un drama humano el que estamos viendo ahí. Y por último, yo creo que la parte internacional la voy a dejar, si es que hay tiempo con las preguntas, que es la desestabilización de la democracia en la región. Entonces, es verdad que las democracias son frágiles en América Latina, pero también es verdad que hay una tendencia a desestabilizar las democracias. Nosotros hemos tenido medio siglo de una democracia con sus errores, yo no voy a negarlo, pero con sus grandes aciertos. La democracia es un péndulo. Si el gobernante no lo hace bien, los ciudadanos eligen a otro gobernante. Pero es que en el caso hay, y eso no es un invento ni es política ficción, el Foro de San Pablo, que son los viudas y viudas del marxismo colapsado, han generado toda una serie de planes de desestabilización en América Latina, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Brasil. Pero si a eso le sumas otra cuestión extracontinental que es muy grave, es que como América Latina ha logrado una democratización en una o en otra forma, bueno, es mejor, aquí yo no tengo mucha cabida en la OEA, ni tengo mucha cabida en la cuestión hemisférica, vamos a buscar los aliados con el Irán, con Turquía, con los países del Medio Oriente, pero los que están en la misma línea de pensamiento. Y bueno, y es muy triste que el gobierno le esté abriendo las puertas a un régimen como el de los ayatolas. La cuestión que viene como un caballo de Troya, la ayuda humanitaria de los iraníes, que además pagada con lingotes de oro venezolanos. La ayuda no quiere nada. Pero que llegan con una visión muy clara. El ayatollah Khamenei decía en el Tehran Times, está publicado, eso no es una historia, dice, esto ha sido, hemos roto el cerco del imperialismo norteamericano y es una yihad. Imagínense ustedes, nosotros somos parte de la Guerra Santa de los extremistas, pero ellos sí lo ven así. Y ya, igual que Ahmadinejad estuvo en América Latina y está todo el asesinato de la comunidad judía en la Argentina, de la AMIA, de la Embajada de Israel, nuevamente ese peligro, unido a la desestabilización del Foro de San Pablo, mira, nos pone a nosotros en una situación, no a Venezuela, sino a América Latina como un trampolín, igual que somos un trampolín para el narcotráfico.
y un trampolín para el terrorismo, somos también una tierra de asilo. Ahora hay vuelos permanentes que llegan a sectores de Venezuela de la compañía iraní, que es la misma que utilizaron en el pasado para fortalecer al-Quds, el Hezbollah y otros movimientos extremistas. Yo quiero señalar que hubiera preferido también disertar sobre las medidas globales y al mismo tiempo lo que puede hacerse en el contexto internacional, que estoy de acuerdo que hay que luchar en el contexto internacional. Y sobre todo es necesario el retorno a la multilateralidad, pero con unos cambios fundamentales que nos ayudan a nosotros a buscar, a procurar un desarrollo sostenible y democrático. Annan fue muy claro, pero fue opuesto por algún sector de la ONU, que habían dos pilares, el de los derechos humanos, que destacó muy bien Laura, pero hay otro que es el de la democracia. Uno no va sin el otro. La tentación totalitaria existe y hay que buscar una nueva visión con los parlamentarios, con los gobiernos regionales y locales, con las organizaciones no gubernamentales, con los ciudadanos, que puedan todos luchar para no estar en una estructura de dominación, sino que puedan tener las posibilidades juntos de buscar enfrentar una situación muy grave. Destaco esto de Venezuela porque si Venezuela continuamos en una situación de esta, pueden haber explosiones sociales internas muy graves. Penetración de fuerzas extracontinentales muy graves. Hemos visto cómo China y la Rusia de hoy defienden incondicionalmente el régimen y el Consejo de Seguridad está de manos atadas en entrar en el fondo del problema, que es la corrupción, que es el narcotráfico, que es el terrorismo y que es eliminar a todo aquel que disiente de la tentación totalitaria. Esto es lo que yo quería revelar. Espero que si hay tiempo en una oportunidad más adelante, pulir un poco más con una visión multilateral y una visión onusiana, pero no quería desaprovechar esta ocasión para pintar ese horror venezolano y agradecerle a los países del hemisferio que han sido, y de Europa también, que han sido solidarios en la búsqueda de una solución. El respaldo de 60 países democráticos al régimen interino, a Guaidó, a la búsqueda de una solución, es algo que nunca se había dado en la historia antes, pero tenemos que encontrar una vía que nos permita evitar el conflicto y buscar insertarnos en la comunidad democrática latinoamericana y no en la comunidad del Medio Oriente, que no tenemos nada que buscar en el Medio Oriente. Muchas gracias, Milo. Vamos a continuar. Esto es un round trip, o sea, vamos a regresar contigo ya para unas conclusiones finales. Milo, tú te has referido, ya volveremos, a un tema, sé que has hecho hincapié en la parte de del totalitarismo también, que es otra de las grandes epidemias que está sufriendo el mundo, casi tan grave como la del COVID-19. Y cuando regrese contigo, Milo, quizás también valdría la pena en algún otro momento que hagamos un webinar sobre la situación de Venezuela en particular, porque el tema Venezuela da para mucho. En esta oportunidad, bueno, vamos a tratar en la medida de lo posible, porque es de todas maneras inevitable referirse a Venezuela y lo has hecho de maravilla. Creo que has tenido una gran capacidad de resumen, pero digamos, es un tema que da para mucho y creo que lo podríamos perfectamente manejar en un nuevo webinar que sería seguramente muy exitoso con tu participación. Voy a dejar una pregunta en el aire para ti cuando regrese contigo, Milo, que precisamente algunos gobiernos y algunos estados están aprovechando las medidas de restricción, las medidas de sometimiento, etcétera, algunas con razón, otras sin razón, para instaurar una dictadura. Es el caso reciente de Hungría, donde el presidente asumió todos los poderes y de los cuales no quiere desprenderse y ha avisado que incluso superando la pandemia o apareciendo la vacuna o el tratamiento seguirá igual con todos los poderes conferidos a él. Bien, pasamos entonces ahora a Alfredo Oranges Bustos. Alfredo Oranges Bustos, actual embajador de Panamá en México, de la República de Panamá en México. Alfredo Oranges es doctor en medicina veterinaria por la Universidad Nacional de Colombia, con especialidad en reproducción equina, manejo financiero y recursos humanos por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, experiencia integrada en la administración de agroindustrias azucareras.
Su experiencia profesional y política hasta el presente lo ha llevado a ser director de MIT Logistics, presidente de la empresa Mercosur, ministro de Desarrollo Agropecuario entre 1978 y 1981, legislador electo por el Circuito 8 para el quinquenio 84-89 y presidente de las comisiones del Canal de Panamá, Relaciones Exteriores y del Presupuesto de la Nación, autor de la Ley Sexta de Beneficios para Jubilados, Pensionados y Ciudadanos de la Tercera Edad de junio del 87. Es miembro y fundador activo del partido PRD, actualmente en el gobierno. Ha sido legislador electo de la República de Panamá en el 84-89, ministro de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá del 78 al 81, gerente general de la Azucarera Nacional, presidente actual de la Sociedad Bolivariana de Panamá y, como ya dije al inicio, actual embajador de Panamá en México. Así que dejo entonces al embajador Alfredo Oranges en el uso de la palabra. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Nathan, y empiezo saludando a todos los panelistas y a todos los que están participando en este foro tan interesante, tan importante, y dándote las gracias por la invitación. Quiero felicitar en primer lugar a Laura Flores por esa extraordinaria y amplia exposición llena de cifras actuales y sobre todo con un carácter muy concreto de lo que significa la pandemia en términos globales, la pandemia en términos universales. Tal pareciera que es una visión apocalíptica, pero es la realidad que estamos enfrentando. Por lo tanto, como punto de partida, me parece que ha hecho un resumen muy ajustado dentro de su tiempo, pero sobre todo muy preciso, especialmente cuando nos trajo las cifras. Luego Milo ha entrado a tocar un tema específico, que es un tema del totalitarismo. Y yo pienso que es uno de los temas que nosotros tenemos que abordar en este foro, en la búsqueda de cuáles van a ser las soluciones a lo que viene ahora. En otras palabras, nosotros estamos viviendo la pandemia y sabemos que ella va a pasar, sabemos que la vamos a vencer, pero viene la otra parte, que es el descalabro económico universal. Aquí no se va a salvar nadie y todos tenemos que prepararnos. Pienso que Laura Flores dijo una frase importante, que tenemos que hermanarnos todos los países para poder, teniendo como eje central el respeto a los derechos humanos, poder reconstruir, y no de nuestras cenizas, sino con las experiencias adquiridas, un mundo que a todas luces traerá muchas cosas nuevas. En el caso de los derechos humanos, yo creo que mi mayor aporte a este foro puede ser y debe ser la experiencia que he vivido en estos meses de pandemia fuera de Panamá, en un país grande de América Latina como México, con unos 130 millones de habitantes, 60 millones de los cuales están en la línea de pobreza y requieren una atención especial. Yo pienso que estamos viviendo algo que, como toda pandemia, es inédita, pero que la humanidad ya las ha vivido. Con la gran diferencia que ahora tenemos comunicaciones inmediatas. Tenemos este internet que es una maravilla. Tenemos toda la red de comunicaciones que nos permiten estar comunicados, no solamente dándonos las noticias que a diario acontecen, sino también diciéndonos las cosas que estamos haciendo para poderlas superar. Este es un virus que tiene tres características particulares. Uno, no lo conocemos, no sabemos cómo es. En segundo lugar, no tenemos ni cura ni tenemos vacuna. En tercer lugar, nos va a dejar una secuela que se prevé será catastrófica, pero para la humanidad en su conjunto. Entonces, el hecho de hablar de derechos humanos en la tarde de hoy tiene que retrotraernos a decir que el hombre en el decurso de la historia ha ido perfeccionando el poder elaborar una serie de tesis que termina en 1148 con los 31 artículos proclamados por las Naciones Unidas,
de lo que consiste y lo que son los derechos humanos. Y esto lo vemos desde los tiempos del Imperio Romano, cuando las grandes pandemias de Justiniano, luego la gran peste de Europa, que mató casi la mitad de la población europea. Pasamos por, recientemente, en 1918, por la gripe española, también desafortunadamente fallecieron una cantidad de personas altísimas. Y luego tenemos que mencionar las recientes que han sido menos agresivas en términos de mortalidad, pero no dejan de ser epidemias graves, tales como la influenza, el VIH, que recientemente hemos tenido de otros tipos de virus y otros tipos de coronavirus que han tenido menos impacto. Sin embargo, no dejan de ser enfermedades que han afectado a la colectividad. Yo pienso que Laura dijo, y lo repito, una frase extraordinaria para todos. Va a depender de la solidaridad y la hermandad entre todos los países, teniendo como eje fundamental el respeto a los derechos humanos y el derecho a la información que tienen y tenemos todos los individuos. Pero en el artículo 19, yo pienso que hay algo importantísimo, y es que todo, absolutamente, no solamente tenemos derecho a la expresión libre de nuestros pensamientos, cualquiera que estos sean, sino que tenemos derecho a conocerlos. Y una de las cosas importantes que nos trae el liberalismo dentro de la democracia es la tolerancia. Y la tolerancia significa que tenemos la obligación de aceptar cuando estamos equivocados y cuando el otro tiene la razón. Y de eso va a haber mucho en el transcurso de la recuperación de esta pandemia. Quiero mencionar algunas experiencias que he podido observar aquí en México. Repito, país muy grande, con muchas dificultades, frente a esta entidad nosológica que nos llena a todos de dolor, de daños, de lutos en muchos casos, desafortunadamente. Pero ¿cómo enfrentarla? Aquí ha habido un grupo de por lo menos, yo calculo algo más de 300 técnicos científicos. Pienso que el gobierno se ha puesto en manos de los científicos para dejar que ellos dicten la pauta que se debe seguir en un caso como este. Este es un país que con 130 millones de habitantes tiene 26.000 fallecidos, desafortunadamente, y algo así como 200.000 contagiados. En términos generales, yo diría que es una cifra bastante manejable y se ha logrado algo que dijo Milos, y es que lo que no podíamos era desbordar la capacidad del sistema de salud, que ya de por sí está atrasado, ya de por sí tiene falencias en la administración de una salud adecuada, que es el primero de los derechos, la vida, el primero de los derechos humanos. Pienso que hemos logrado lo que se llama normalmente aplanar la curva de contagios en lo más que se ha podido. No todos los países lo han hecho igual, pero aquellos que lo han logrado han podido enfrentar la crisis teniendo y utilizando los equipos que para ello disponen los sistemas de salud. Hay dos experiencias que yo quiero mencionar de México que me llamaron mucho la atención. La primera de ellas, que hay un equipo grande conformado por trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, asistentes de comunidades, y fue la atención de los niños, las niñas de 20 años hacia abajo, o sea, adolescentes y todos los niños, en las secuelas que va dejando la pandemia en la medida que ella va transcurriendo. Quiero referirme al hecho de que los niños pasan por ser seres a veces oscuros en los hogares y son los que presencian las discusiones o enfrentamientos
entre los padres, las necesidades, el no ir a la escuela, el no poder ejercitarse, que es parte fundamental en el desarrollo físico y mental de la juventud. Y sin embargo, a veces pasan como seres oscuros en la comunidad. Por lo tanto, los derechos humanos tienen que ser muy cuidadosos cuando generan medidas que pueden limitar o pueden dañar a las próximas generaciones que son de reemplazo a la nuestra. El trabajo que se ha hecho aquí en México en ese sentido a mí me ha impresionado muchísimo, porque hay programas específicos con muy buena difusión para el manejo de las escuelas a distancia, para el manejo de los problemas psicológicos que presentan los menores de edad y sobre todo aconsejar a la comunidad de cómo tratar a esta generación de jóvenes, y han incluido también a los adultos mayores. Así que yo pienso que ha sido un tratamiento humano importante en el desarrollo de esta pandemia. En el día de anoche presentaron otro programa que pienso que compartiéndolo vale la pena pensarlo, y es que hay sectores de la población que no solamente están desprovistos, son sectores que están fuera de las posibilidades de ser atendidos por la salud pública. Por la salud pública me refiero a la que es gratuita, a los que no están asegurados y a los que no tienen la posibilidad de acceder a ellas, como son quienes viven en áreas de difícil acceso, áreas marginadas y áreas indígenas. Entonces, hay un cuerpo adscrito al Instituto de Seguro Social Mexicano que maneja una población calculada en 12 millones de personas. Y anoche reportó la directora, que es la doctora Isela Lara, que ellos tienen 2.696, casi 2.700 camas, de las cuales hay 400 de ellas preparadas para uso de ventiladores, por ejemplo. O sea, se han preparado para aquellos segmentos de la población con mayor vulnerabilidad. Eso ha llamado poderosamente mi atención en esta misión diplomática, repito, en un país grande, en un país con dificultades económicas, con dificultades de pobreza, pero que en la parte médica han confiado perfectamente en los lineamientos científicos y se han alejado en todo lo posible de manifestar políticamente cualquier criterio que no sea estrictamente orientar a la población en los aspectos aquellos de sana distancia, lavarse las manos, mantener las medidas de higiene máxima, combatir al virus de manera que haya menos contagiados de lo que puede el sistema de salud pública o de salud privada manejar. Y otra cosa es la asociación o vinculación íntima que ha surgido entre la medicina pública privada y la medicina pública nacional. Eso ha sido constructivo y pienso que es un ejemplo que sirve a toda América Latina y el mundo. Quiero destacar un comentario que hizo Milos, que tiene un fundamento tremendo. Si nosotros pretendemos resolver la crisis primero sanitaria y luego la segunda, que tal vez va a ser más grave que la primera, la crisis económica, nosotros tenemos que entender que los regímenes totalitarios son lo más venenosos que puede darse en este momento, porque destruyen de nuestra democracia, que es imperfecta, no es perfecta, vive en vías de perfeccionamiento a diario, aquellos elementos fundamentales, como lo son la administración de justicia, la lucha anticorrupción, la lucha antinarcótica, la lucha antiterrorista. Y nosotros tenemos que tomar conciencia
de que esos flagelos van a afectar nuestra recuperación. Son elementos terribles que nos sacan de la vida dentro del Estado de Derecho. Esa es la parte fundamental que yo he captado en lo que Milo nos trae con el ejemplo de Venezuela, porque en muchos casos, aún viviendo procesos democráticos, hemos visto eclosiones que lamentamos que son de exceso y violan recursos y violan derechos humanos. Lo hemos visto en los Estados Unidos, donde aparentemente hay una actitud de manda más, una actitud arrogante, una actitud de incomprensión, y surgen los eventos que hemos visto en las últimas semanas, que son lamentables, porque tenemos que todos lamentar el fallecimiento por asesinato de un miembro de una raza de color en los Estados Unidos. Nosotros tenemos que entender que el principio fundamental de esta lucha son los derechos humanos. Y nosotros no podemos dejar de apegarnos y aferrarnos a él, a nuestro régimen democrático de libertad. Pero una libertad y una democracia que va cambiando con el tiempo, va mejorando con los años, va mejorando con los mejores aportes que los mejores hombres puedan hacer de ellos. Entonces, yo pienso que esta pandemia, que nos dejará secuelas graves, también nos está dejando secuelas y nos está dejando enseñanzas, nos está dejando oportunidades, nos está dejando especialmente enseñanzas en el campo de la necesidad de preservar nuestro medio ambiente, lo cual es fundamental. Nos está dejando enseñanza de que no estamos preparados para todos los actos de Dios. Aquí hace 2 días ha habido un terremoto de 7.5 en la escala de Richter que ha dejado 5 personas fallecidas, y nos está llegando una nube de arena del Sahara. Todos estos son elementos que afectan el desarrollo de una entidad nosológica como la pandemia de COVID-19, que está atacando a todo el mundo. Así que va a depender de la mejor interacción entre nuestros países, entre nuestros dirigentes, la mejor disposición de entendernos de manera adecuada entre los que dirigen las políticas sociales de los países. En otras palabras, la tolerancia, que significa aceptar. A veces no tenemos la razón, la tiene el contrario. Entonces, quiero esta parte terminar diciendo que me di la tarea de buscar los últimos detalles o directrices que dan como respuesta en las Naciones Unidas, Laura, que no te veo, y son las siguientes: que las estrategias sanitarias no deben centrarse solamente en aspectos médicos de la pandemia, sino que deben tratar las consecuencias que la respuesta sanitaria tiene sobre los derechos humanos. Las facultades excepcionales deben ser empleadas para legitimar metas de salud pública y no utilizadas para aplastar la oposición o silenciar el trabajo ni de periodistas ni de defensores de los derechos humanos. Tercero, que las medidas de contención, tales como el distanciamiento social o el aislamiento, deben tener en cuenta la necesidad de las personas que necesitan apoyo de otros para alimentarse, para vestirse, para asearse, porque muchas personas, entre ellas las personas con discapacidad, dependen de los servicios comunitarios a domicilio. Cuarto, que es imprescindible que el aumento del control en las fronteras, las restricciones de viajes o las limitaciones a la libre circulación no impidan la huida de personas que escapan de guerra y de persecuciones. Esos son derechos humanos. Porque los paquetes de protección social y estímulo fiscal
dirigidos a quienes menos pueden afrontar una crisis son esenciales para aliviar las terribles consecuencias de la pandemia. Las medidas inmediatas de alivio económico, así como la baja remunerada por enfermedad garantizada, prestaciones por desempleo, extendida la distribución de alimentos y la renta básica universal, pueden ser una protección frente a los efectos de la crisis. El colectivo de LGTBI también corre más riesgo durante esta pandemia y se deben incorporar medidas específicas en los planes de respuesta que traten esta situación. Séptimo, los estados deben tener en cuenta los distintos conceptos de salud dentro de la población indígena, como hablábamos, y deben incluir una medicina tradicional, además de consultar y considerar su consentimiento y mantenerles informados a la hora de desarrollar medidas preventivas frente al COVID-19. Y finalmente, las personas privadas de libertad, como decía Milo al comienzo y Laura, incluidas aquellos en cárceles, prisiones preventivas, detención de inmigrantes, instituciones y otros lugares de retención, sufren un riesgo de infección mayor en caso de brotes de la enfermedad. Su situación deberá tratarse de manera concreta en la planificación y respuesta a la crisis. Los profesionales médicos y expertos relevantes, científicos incluidos, deben ser capaces de hablar libremente y de compartir toda la información entre ellos y con el público. He querido leerlas, Nathan, porque estas son las conclusiones leídas en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No estamos inventando nada. Estamos complementando con dos excelentes charlas que nos llevan a concluir de que si nosotros miramos el siglo XVII, al principio del siglo XVII, en el XVIII estábamos mejor. En el XIX, mejor que en el XVIII. Y en el XX estamos mejor que hace 50 años, que no teníamos ni antibióticos, 70 años que no teníamos ni antibióticos, solo la sulfa. Así que tenemos mayores comunicaciones, mayores posibilidades, pero esta pandemia requiere de un sacrificio global, de un sacrificio universal, de que todos estemos hermanados y nos entendamos, porque viene la segunda parte, lo que yo considero que va a ser, o puede ser, bastante más complicada o al menos más larga, en la recuperación económica de todo el universo. Así que dejo esta primera parte hasta allí y muchas gracias, Nathan. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, ya como ustedes pueden ver, el tiempo ha ido avanzando. Ya tenemos casi hora y media. Por lo general, estos webinars, estos encuentros son básicamente de 1 hora, 1 hora 15, pero eso revela la calidad. El tema es apasionante, el tema es actual y la calidad de los exponentes. Hay un sinnúmero de preguntas que esto amerita realmente otro encuentro por esta vía, que lo vamos a hacer definitivamente. Pero en atención también a los participantes y pues incluso a las medidas de restricción que hay en muchos países, vamos a ir cerrando el evento, dándole de nuevo un derecho de palabra en el mismo orden que hemos venido planteando. Primero a Laura, seguimos con Milo y terminamos igualmente con Alfredo para un breve comentario final. Entonces, adelante, las preguntas en realidad yo se las voy a hacer llegar porque no da tiempo en este momento de entrar a responderlas porque tendríamos quizás que durar 2 horas y media o 3 horas. Así que entonces, Laura, te doy ya la palabra para un breve comentario final y luego seguimos con Milo y Alfredo. Adelante. Gracias, Natán, gracias. Y sí, había estado mirando un poco las preguntas, los comentarios de los participantes, la verdad que todos muy activos y muchas gracias por los comentarios y sus opiniones también. De veras que ha sido una tarde muy enriquecedora. Quiero decir que, o sea, como a manera de conclusión, que estamos viendo cómo la pandemia realmente viene a catalizar procesos y realidades ya en marcha, ¿no? Milos contaba en detalle la situación precaria, esa situación política, socioeconómica, humanitaria que vive Venezuela. Y en efecto, Milos, desde mi departamento, ese es uno de nuestros principales dossiers, el cual seguimos a diario.
nos toca la parte política y es la más difícil, por supuesto, porque son muy pocos puntos de entrada, ¿no? La ONU está trabajando en lo humanitario, lo de desarrollo. Ahora la pandemia, de alguna manera, abre una ventanita muy endeble por donde poder entrar. Hay un acuerdo en el tema de la atención a la pandemia y por ahí pudiera haber una posibilidad de ampliar el diálogo que el secretario general piensa y ha manifestado muchas veces que es la manera de resolver la situación en Venezuela. Él se ha ofrecido sus buenos oficios si las partes lo piden, y como sabes bien por tu pasado acá y tu recorrido tan amplio por las relaciones internacionales, te requiere una solicitud del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General, ¿no? Esos 60 y pico estados que reconocen a Guaidó, si lo llevan a voto en la Asamblea, no son suficientes para cambiar el interlocutor principal que tiene la ONU como una organización de Estados miembros. Sin embargo, hablamos con todos los interlocutores y eso es muy importante. Así que te invito a que conversemos eso y lo tomemos en otro aparte. El epicentro de la pandemia creo que es evidente que se está trasladando a nuestros países. Alfredo, tú estás en uno de los países donde está, por su cantidad de población y quizá el inicio del manejo de la pandemia está exponencialmente creciendo, ¿verdad? Pero también es la tierra de Benito Juárez, como decías, y donde el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces ahí también es una oportunidad para tomar esta pandemia y realmente voltearla y hacer de ella una oportunidad, porque no nos queda otra. O sea, aquí no se trata de que el último salga y apague la luz, aquí hay que enfrentar lo que tenemos enfrente, por delante. Entonces, hay un marco importantísimo que trabajaron todos los países que firmamos en el 2015. Llegando yo acá como embajadora, me tocó el honor de firmar por Panamá el acuerdo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo he visto muchos de los comentarios, veo mucha gente joven de edad y de mente en el panel y en la convocatoria, y es una agenda que realmente nos da la pauta para construir y construir mejor, porque es una agenda universal, una agenda inclusiva y cuyo lema es no dejar a nadie atrás. Esos casos que decían, bien sea de un país, que no se quede un país atrás como Venezuela, que no se quede una señora que vende empanadas en la esquina de la Embajada de Panamá de México, porque no tiene sustento ese día. No dejar a nadie atrás, esa es la consigna que debemos tomar todos en esta respuesta. Y bueno, la ONU está allí para acompañar a los países, no, siendo países de mediano ingreso, como les decía al inicio de mi presentación, somos países que no tenemos acceso a fuentes de financiamiento como lo hubiéramos tenido hace unos años con el tema de desarrollo, pero hay maneras, y ciertamente en lo que me toca a mí, que es la parte política, estar disponible y listo para cuando esa situación socioeconómica pudiera degenerar en mayor conflictividad social y por ende política, pues estar allí para acompañar a los países en mediación, en diálogo. Esa es parte del trabajo que nos toca hacer desde la Dirección de Asuntos Políticos en la ONU. Laura, antes de que, porque estamos cerrando ya, si puedes en 30 segundos, hay un tema que es importante. Tú observas como estás al frente del departamento, un departamento tan álgido como el que estás dirigiendo, que hay una especie de transversalidad de la violencia a raíz del coronavirus que afecta tanto al ámbito privado como al público. ¿Está incidiendo la pandemia en esa violencia? 30 segundos, por favor. Yo creo que sí, porque es que al final somos seres humanos y este confinamiento, esta cuarentena, o sea, estar encerrado entre cuatro paredes, la gente que no tiene espacios como tenemos la bendición de tener algunos otros, una casa, un techo, los que viven 5 o 6 en un cuarto, o sea, naturaleza humana, eso exacerba las pasiones y la violencia, y eso es a nivel individual y se traduce, como hemos visto, lo señalaba Alfredo, las protestas en las calles como un incidente lamentable, ¿no? Pero que es una situación por resolver y que se viene dando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero que eso fue catalizador para el movimiento y pues la gente está en la calle. Entonces sí, estamos enardecidos y hay que poder controlar y necesitamos liderazgos inspiradores. Eso yo creo que está haciendo falta en esta respuesta. Okay, muchas gracias. Adelante, Milos Alcalay, con comentarios finales también breves.
Tu audio, Milos, por favor. Sí, ahora, la verdad es que en mi enfoque fue un enfoque, porque fue tan excelentemente expuesto por Laura, la visión mundial, y también el embajador en México lo estableció, que quise concentrarme a hacer el análisis puntual sobre el caso Venezuela, sin negar la importancia, tanto a nivel de la ONU como de la OEA, de la búsqueda de un camino. Es decir, si la ONU no existiera, tendríamos que inventarla, como decían en una clase. La ONU, sobre todo a nivel planetario, esta respuesta debe darse, y estoy absolutamente convencido, como decía nuestra querida Laura, de ese trabajo. A mí me tocó presidir en el año 2002 el grupo de los 77 y hablar en nombre de 132 países en desarrollo, ¿no? Pero la situación ha cambiado tanto, yo diría, dentro de la reformulación, y lo decía muy bien Laura, en el planteamiento de la necesidad de la revisión. Ese es un tema viejo, pero que hoy cobra mayor importancia, la erosión del multilateralismo. La pandemia ha hecho que muchos estados estén pensando primero en desvincularse del multilateralismo para solucionar su problema del hospital o de la clínica, o cómo hago yo para que otro país no me lleve las inyecciones que van a surgir, o los aparatos de ventilación. Es decir, hay como una especie de... Se han perdido un poco esos valores universales que fueron aprobados por la Declaración Universal de la ONU y ratificados por tantos tratados, y además con un gran ayornamiento, actualización con los objetivos del desarrollo sostenible. Pero, y ahí viene el elemento de el retorno a la normalidad. En primer lugar, tiene que ser por la vía de la multilateralidad. No se puede permitir que, por más grandes o pequeños sean los estados, puedan salirse de un compromiso multilateral para una anarquía en cuanto a las opciones para salvar a mis ciudadanos o para salvar esa situación. Entonces, es necesario orientarlo. Por ejemplo, yo quisiera recomendar de manera muy especial, y está en la misma línea de pensamiento tanto de Laura como del embajador, el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Emitió la resolución 1/2020 que la OEA adoptó, en donde en más de 90 temas te va estableciendo los elementos fundamentales para enfrentar a nivel hemisférico la pandemia, que coincide con el de la ONU. Yo quisiera mencionar solo 3, que va con las preguntas que se hicieron. Uno, que esa excepcionalidad se justifique, que es lo que decía el embajador. Que no puede ser el generar mecanismos en donde se prolongue estados de excepción, sino que sean para el elemento puntual, porque si no la tentación totalitaria da como el caso que tú planteabas de Hungría. Mañana puede ser el África, pasado mañana un país del Asia, y así sucesivamente. En segundo lugar, el de la necesidad de que pueda buscarse una relación humanitaria, el tema de las migraciones que se ha planteado en Venezuela, pero todos, es decir, el gran problema de las migraciones, que son los que han quedado en el aire, y eso significa también el derecho a regresar a los estados de origen. Y en este sentido yo mencioné solamente 2 organismos en materia de refugiados, que es la Inmigración, la OIM, y ACNUR. Pero hay otros, y recordaba muy bien Laura, ojalá COPA regrese pronto para ir a visitar las ya Naciones Unidas. Y una vez que COPA nos permite regresar, no sé cuándo será, pero espero que COPA aguante esa tempestad económica y nos permite, que para nosotros es una salida extraordinaria para América Latina y para el norte. Pero la necesidad de buscar los mecanismos que nos permitan a nosotros reestructurar, luchar por la multilateralidad, pero ciertamente tiene que ser otro viso. Ya no puede ser solo un país, un voto. Decía ahora, bueno, la Asamblea General, los otros, un país, un voto, de acuerdo. Pero hay que regresar un poco a los principios fundamentales, tanto en la Carta de la ONU como en el ayornamiento de las metas del milenio, en los objetivos de desarrollo sostenible. Yo, por ejemplo, voy a mencionar 2 solamente, va a sonar un poco como polémico.
La Organización Mundial de la Salud y el coronavirus tienen un papel fundamental, pero no puede ser solamente una visión. Yo, en mi currículum, decías que yo estuve hasta el 2015, ¿no? Yo sigo estando con el World League for Freedom and Democracy, que es un organismo de Taiwán. Y durante años, inclusive cuando era embajador de Naciones Unidas, yo iba a las invitaciones que me decía Taiwán, porque yo creo que un país como Taiwán, que tiene la misma población que tiene Venezuela, y que ha tenido aportes fundamentales en materia científica, no puede quedar marginada de la OMS porque hay un país de mucho peso a quien yo respeto, inclusive el G77 que China se llama, tiene. O sea que no puede ni excluirse a China como pretende el gobierno de los Estados Unidos, pero tampoco puede China generar mecanismos de exclusión dentro de la OMS. Es decir, algo tiene que cambiar para permitir que no haya un silencio por relaciones sanas o relaciones políticas, y la OMS tiene que fortalecerse, su secretario general. Lo mismo pasa en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? La renuncia de Azevedo, del secretario, genera un problema muy serio, porque tal como señalaba muy bien el embajador, el problema fundamental que nos va a enfrentar es el problema económico y social, y la OMS no puede ser destruida, sino tiene que ser fortalecida en su ámbito, y la OMS no puede quedar ahí totalmente marginada, como en efecto es un poco el gran reto que se... Es decir, es adaptar después de la pandemia a una organización internacional, mundial, planetaria, que es fundamental, pero en donde pueda ser más ejecutiva, donde pueda tener, yo sé que esto suena, normalmente siempre se busca un equilibrio, no, en este momento tiene que cumplir las funciones de la Carta de su institución, va en materia de educación, que se planteaba en uno de los chats, en materia de reforma agraria, de seguridad alimentaria, y así sucesivamente. Darle más fuerza a esos organismos para cumplir sus objetivos y que no esté solamente limitado a un país, un voto, sino buscar, y yo sé que ese es el ánimo que hay en Naciones Unidas, que hay que aprovechar para orientarlo en ese nivel. Nos quedan segundos. Bueno, disculpar, terminar con decir, bueno, yo coincido mucho con los dos oradores, la necesidad de orientarnos hacia la búsqueda del cumplimiento de la renovación económica y social, pero también eso significará la renovación del sistema de las Naciones Unidas, de la OEA y de otros organismos regionales y subregionales, locales. Perdón, Natán, me extendí. Muchas gracias, muchas gracias. He sido testigos realmente hasta ahora de cátedras que nos han dejado, como dijo Laura, con un gran bagaje de experiencia. Son 3 internacionalistas de primera. Alfredo, no sé si quieres un comentario de segundos, por favor. Adelante. De segundo y de despedida, para mostrarme totalmente de acuerdo con la intervención de Laura y la de Milos, agregar que el esfuerzo nuestro tiene que estar centrado en lo que citaba Milos, una reingeniería, un renacimiento, una búsqueda nueva, de nuevas formas de entendimiento, un hermanamiento nuevo. Nadie se puede excluir en este momento, como decía al comienzo, como dijo Laura. Esto es un asunto multilateral, y mencionaste al final un tema que creo que es para el próximo foro, el tema de las migraciones. Yo estoy prestando mis servicios en un país en donde las migraciones tienen un significado particular, pero quiero terminar diciendo que la migración no es un problema solamente de México, ni es un problema entre Venezuela y Colombia, es un problema de todos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a los 3 panelistas, a Laura Flores, el embajador Orange, a Milos Alcalay, Alfredo Oranges, a todos los que han participado. En este momento sí quiero invitar, por favor, David Yemal, que es el presidente de la logia Irving Saab de la B'nai B'rith, tuvo que ausentarse. Me hubiera gustado unos comentarios finales, pero no sé si Alberto Javiles o si tú, Eddie, pueden hacer unos comentarios finales. Quiero decirles que este webinar quedó grabado, le vamos a hacer llegar la grabación a todos, y soy el primero en convocarlos desde ya para la continuación de esto, quizás con temas adicionales, porque pienso que esto aquí hay mucha tela que cortar, y esto está apenas comenzando. Pero entonces sí quisiera, no sé, Eddie o Alberto, unos comentarios finales, por favor, de despedida.
Eddie, Alberto, bueno, debe ser que a lo mejor tuvieron que retirarse. No, él está en la línea. Él lo que tiene es que... Yo estoy acá. Hola. Alberto, adelante, Alberto. No, yo estoy acá disfrutando de la buena compañía. No tengo el gusto de conocer al señor embajador y a la señora Laura. Milos, un gran saludo después de tanto tiempo verte nuevamente. Nada, el mundo vive una coyuntura bastante conflictiva el día de hoy y no por eso tenemos que dejar de lado los valores por los cuales estamos constituidos. La multilateralidad, el respeto a los derechos humanos y las buenas normas entre los estados deben de mantenerse. Muy claras las exposiciones de todos ustedes. Natán, sin palabras nuevamente, has puesto la vara bien alta para tener que superarla para la siguiente vez. Así que todo mi respeto y sigamos hacia adelante. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias a todos y ya nos veremos nuevamente. Que descansen, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Natán, gracias por todo. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos, señores. Gracias a todos por participar. Gracias. Eddie, no sé, bueno, Eddie, ¿todavía puedes decir algo? Mira, excelente charla, muy interesante. La verdad que los esperamos para los próximos Stay in Home and Learn. Tenemos unos interesantes las próximas semanas. Vamos a hablar temas de antisemitismo, de la tolerancia y también de la comunicación social con Natán también. La verdad que esta actividad acá ha sido más productiva. Creo que hoy hemos tenido unos panelistas de primera categoría. Me encantaron todas las charlas. Natán, te felicito. Yo creo que la B'nai B'rith estamos comunicando, estamos creciendo. Y sigamos así. Y nos vemos pronto. Ya para la próxima semana tenemos una charla el día martes para hablar temas del antisemitismo. Y la semana de más arriba tenemos una del tema de la llegada del vagón del Museo de la Tolerancia. Y después de esa tenemos una con Natán para hablar de las comunicadoras sociales, ¿no? Pero los esperamos a todos en los próximos eventos. Y muchas gracias, Natán, por tu excelente moderación y poner a ponentes de primera categoría en este tipo de eventos y seguro que vamos a seguir repitiéndole. Muchas gracias. Gracias y Alberto. ¿Yo voy a agregar algo, Alberto? Sí, yo quería agregar a lo que está diciendo Eddie. Estamos viviendo un momento histórico en la comunidad judía de Panamá ante la llegada de un vagón